Hoy vamos a abordar la segunda parte del libro La interpretación de los sueños, que se encuentra en el tomo 5. El video pasado habíamos visto la primera parte, que se encontraba en el tomo 4, así que hoy vamos a continuar. Bueno, acá Freud dice que la interpretación de los sueños es la vía regia para el conocimiento del inconsciente. Es decir, que adentrándonos en el mundo de los sueños, nos adentramos en el mundo del inconsciente, en su funcionamiento, en sus leyes, ¿sí? Y Freud le va a dar especial importancia a los sueños porque todos soñamos, los neuróticos y los sanos, ¿sí? No es algo únicamente de los neuróticos, sino que todo el mundo sueña, los niños, los grandes, ¿sí? Por eso le da mucha importancia. Es algo que todos tenemos acceso, ¿sí? Es algo fácilmente comprobable, digamos. No hace falta analizarse, no hace falta ser neurótico, ¿sí? Y lo que propone Freud en este importante libro es un modo de leer, ¿sí? Un modo de leer no solamente los sueños, sino un modo de leer, bueno, los síntomas y finalmente el sujeto mismo. Él propone, digamos, un modelo de desciframiento, podríamos decir, ¿sí? No nos olvidemos que este libro se llama La interpretación de los sueños, o sea, va a hablar mucho de los sueños, pero también de la interpretación, de qué es la interpretación. Y Freud, digamos, va a dar varias definiciones a lo largo de su obra acerca de qué es la interpretación, pero en este texto se aboca mucho a lo que es el desciframiento, ¿no? El descifrar lo latente en el contenido manifiesto, ¿sí? En descifrar lo oculto en lo que se dice, el sentido oculto. Descifrar un sentido oculto sería interpretar, ¿sí? Esa podría ser una primera definición que podemos dar. Lo que podemos decir es que la tarea analítica, una de las tareas analíticas es sortear lo desfigurado y leer la verdad subjetiva allí. Porque el inconsciente, recuerden que el video pasado decíamos que el inconsciente se expresa en el sueño, pero por la censura se muestra desfigurado. O sea, se muestra desplazado, se muestra condensado, simbolizado. Entonces, la tarea justamente analítica es poder reconstruir y poder, digamos, superar esta desfiguración para poder leer lo inconsciente ahí. Con Lacan podríamos decir que leemos el significante en la imagen onírica. Freud habla del simbolismo, dice que no hay que abusar de ella, ¿sí? El simbolismo, recuerden que lo vimos en el video pasado, son como símbolos universales que aparecen en los sueños. Por ejemplo, Freud hace un reconto de, por ejemplo, cuando aparece el rey y la reina, está hablando de la mamá y el papá. O cuando habla de algunos objetos, como por ejemplo un paraguas, es algo que simboliza algo más bien sexual, algo fálico, ¿no? Pero Freud dice que no hay que abusar de este medio auxiliar, de hecho lo llama así, es un medio auxiliar, como si la tarea de interpretar los sueños se limitase a una traducción de símbolos. Esto no funciona así, sino que esto es un modo auxiliar, sobre todo cuando faltan las asociaciones del soñante, y permite dilucidar algún elemento del sueño, pero nada más, no mucho más, ¿no? No le da demasiada importancia al simbolismo. Es simplemente esto, un modo más para poder interpretar a los sueños cuando faltan las ideas del soñante y demás. De hecho va a decir que los símbolos son multívocos y que es el contexto quien define el significado de ese símbolo muchas veces, ¿no? No hay algo fijo, no hay símbolos fijos. Hay que escuchar todo el sueño y hay que escuchar la singularidad de ese paciente, ¿sí? Luego va a decir que cuanto más nos ocupamos de los sueños, más nos percatamos de que tratan sobre la sexualidad. ¿Y por qué dice Freud? Bueno, porque ninguna otra pulsión fue tan sofocada como la pulsión sexual en la infancia. O sea que de allí cobra fuerza el sueño. Después se va a meter con cuestiones muy interesantes que hacen como a la tesis del psicoanálisis y a la justificación del método del psicoanálisis, que es la asociación libre. Ya lo vimos en otros videos, sobre todo en los textos de consejos al médico.
Y él va a decir que el análisis nos enseña que los contenidos de representación han experimentado sustituciones, mientras que el afecto es más difícil de remover. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, digamos, la desfiguración transforma el contenido de cierto pensar inconsciente, cierta idea inconsciente, pero no hacia el afecto. O sea, la angustia, por ejemplo. La angustia es algo que queda, no se logra borrar. Entonces Freud dice, bueno, el afecto muchas veces puede ser una brújula para ver si la reconstrucción que hacemos en el análisis a través de una intervención es correcta, ¿sí? Para guiarnos en el análisis de X sujeto, ¿sí? Por eso de ahí el dicho de Lacan que dice que la angustia no engaña, que la representación puede variar, la representación, en general la representación inconsciente se reprime, ¿sí? Y aparece una sustitutiva, esto lo vimos en el texto Neuropsicosis de Defensa, pero el afecto es más difícil de remover. Luego va a hablar de la elaboración secundaria, que es, digamos, el sueño que cuenta el soñante, una vez despierto por supuesto, en donde, digamos que hace como una especie de cuento, como un sueño con sentido. Entonces, lo que dice Freud es, bueno, esta también es una resistencia, porque quizás hay elementos que el soñante está forzando como para que encajen en un sentido, o está desfigurándolo, ¿sí? Entonces ahí la estrategia que hay que hacer es trabajar el sueño por fragmentos, ¿sí? Por elementos, o sea, que no lo cuente el paciente como un todo el sueño, sino como ir fragmentándolo, ¿no? Como decir, bueno, por ejemplo, un paciente está contando un sueño, entonces el analista dice, bueno, para acá vamos a analizar esto, qué se te ocurre, qué pensás de esto, ¿no? Como no dejarlo terminar para que no haga una suerte de síntesis con un sentido, ¿sí? Con un sentido que puede ser un sentido que venga más que nada de la resistencia, ¿sí? Que sea resistencial. Luego también va a remarcar mucho que, bueno, que el sueño está sobredeterminado, que hay muchos sentidos que están asociados al sueño, pero que hay algo que se llama el ombligo del sueño, que él nominó el ombligo del sueño, que son los pensamientos que no se dejan desenredar en el sueño. O sea, como que no todo se puede interpretar, dice Freud. Hay un límite en la interpretación. No podemos desarticular todos los sentidos, descifrar todos los sentidos que tiene ese sueño, porque son infinitos, ¿no? Y una cosa te puede llevar a la otra y a la otra y así. Entonces, me parece que esto, más allá de que esto es muy importante, sirve para establecer los límites, digamos. Freud siempre está remarcando los límites. O sea, no todo se puede curar, no todo se puede descifrar. ¿Se acuerdan en el video del texto Análisis Terminable e Interminable que decíamos que no existe el hombre o la mujer o la persona analizada completamente? Siempre quedan restos, ¿sí? No hay como un saber total, algo totalizable, algo totalizado, ¿no? Digamos, siempre hay límites. En la curación hay límites, ¿sí? Bueno, también cuenta que el sueño no hubiese advenido si no se hubiera rebajado la resistencia que opera en la vigilia, ¿sí? A la noche la resistencia disminuye y entonces por eso se puede producir el sueño. ¿Por qué la resistencia disminuye? Bueno, porque estamos dormidos, porque la motilidad está cerrada, digamos, hay una clausura del mundo exterior, entonces es como si nos dijésemos, bueno, no pasa nada, estamos soñando, ¿no? No importa, lo que pensemos es un sueño, ¿no? Que no tiene grandes efectos en la vida real. Entonces, la censura aquí baja, está menos alerta, está más disminuida. Bueno, y acá vamos con esta tesis freudiana, ¿sí? Que Freud dice que dentro de lo psíquico no hay nada azaroso, no hay nada arbitrario, sino al contrario, que existe un determinismo psíquico. O sea, que no sé, si yo estoy cantando una canción, por ejemplo, en determinado momento, bueno, tiene que ver con el afecto que estoy sintiendo, con ciertas sensaciones que estoy sintiendo en ese momento. No existe lo arbitrario dentro de lo psíquico, ¿sí? Entonces esto justifica el método de la asociación libre. ¿Por qué? Porque supongamos que
En sesión están buscando el paciente y el analista la causa de X padecimiento. Entonces el analista le dice, bueno, hable, decí lo que se te ocurra. ¿Por qué le dice así? Porque sabe que lo que se le ocurra a ese analizante no va a ser la causa de ese padecimiento, pero va a estar asociado. Hay una cadena asociativa, dice Freud. Entonces, a medida que vaya hablando, van a ir encontrando a través de asociaciones ese material patógeno, esa causa, ¿sí? En la página 525 dice, refiriéndose a esto de la asociación libre, ¿no? De la justificación de la elección de este método, dice, de estos dos enunciados, que con el abandono de las representaciones metaconscientes se entrega a unas representaciones meta ocultas, el gobierno sobre el decurso de las representaciones, y que las asociaciones superficiales son un sustituto por desplazamiento de otras sofocadas que calan más hondo, hace el psicoanálisis amplísimo uso en las neurosis, más aún los eleva a ambos a la condición de pilares de su técnica. Cuando le pido a un paciente que deponga toda reflexión y me cuente todo lo que se le pase por la cabeza, me atengo a la premisa de que no puede deponer las representaciones meta relativas al tratamiento y me considero con fundamento para inferir que eso que él me cuenta, en apariencia inofensivo y arbitrario, tiene relación con su estado patológico, ¿sí? Esto es muy importante. Digamos, en este texto, ahora lo vamos a ir viendo también. Aparte de hablar de los sueños, bueno, habla sobre los fundamentos más importantes del psicoanálisis, sobre por qué, digamos, eligió la técnica de la asociación libre. Ahora va a hablar de la temática tan central del psicoanálisis como es el deseo. Va a exponer el primer modelo de aparato psíquico. Bueno, justamente en la página 531, él plantea el primer modelo de aparato psíquico, ¿sí? Que está compuesto por un polo perceptivo, un polo motor y en el medio las huellas némicas. Freud dice que toda actividad psíquica tiene una dirección que va del polo perceptivo al polo motor, o sea, yo recibo los estímulos, percibo, se inscriben en el aparato a través de las huellas némicas que forman la memoria, o sea, las huellas némicas son las impresiones de esas percepciones y hago algo con ellas en el polo motor, ¿no? Que es el plano de la acción, del acceso a la motilidad, ¿sí? Freud dice que toda actividad psíquica comienza con estímulos y termina en inervaciones. Luego, en la página 534, complejiza este modelo, este esquema primario que les relaté recién, que podemos decir que es un esquema general del aparato psíquico. Y bueno, en la página 534, que se lo llama el esquema del peine o la primera tópica freudiana, ¿sí? Agrega a este esquema el preconsciente más cerca de la conciencia del acceso a la motilidad y el inconsciente, ¿sí? Y define el preconsciente como un sistema que puede devenir consciente, digamos, las cosas que anidan ahí, ¿sí? Si se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, que uno esté con cierta atención como para registrar eso, qué pasa ahí, sortear cierta censura. Y el inconsciente dice, no puede devenir consciente si no es vía el preconsciente. Y en general no deviene consciente. Las huellas que forman la memoria son en sí inconscientes, dice Freud, y ahí despliegan todos sus efectos sintomáticos. Y estas se asocian entre sí, ¿no? Con Lacan podemos decir que estas huellas némicas son los significantes, ¿sí? La cadena significante, que se va asociando entre sí. Pueden devenir conscientes estas huellas, pero se tienen que cumplir ciertas condiciones para que devengan conscientes. Digamos, este aparato psíquico lo explica también para digamos, postular que en el sueño lo que ocurre es que la actividad psíquica no va, como en la vida de la vigilia, del polo perceptivo al polo motor, sino que como el polo motor está bloqueado, porque hay una clausura del mundo exterior mientras dormimos, ¿sí? Toma un camino regrediente la actividad psíquica, ¿sí? Y regresa al ámbito de las percepciones, generando la alucinación que se genera en el sueño, ¿sí? Hay como una reanimación del campo sensorial, de las percepciones. Y así Freud explica el sueño. Y dice, ¿de dónde se obtiene el envión para la formación del sueño? Siempre en el inconsciente, va a decir Freud. Todo lo otro es accesorio. Y va a decir que el soñar es una regresión en muchos sentidos. Primero es una regresión
a los deseos infantiles, pero también es un testimonio de la forma en que funcionaba el aparato psíquico en la infancia. ¿Por qué? Y acá Freud dice que el aparato psíquico no siempre se mantuvo igual, o sea, el aparato psíquico va sufriendo modificaciones a lo largo de la vida, ¿sí? Y en la primera infancia funcionaba de un modo y luego cambia. ¿Qué es lo que dice Freud? Que el aparato obedeció primero al afán de mantenerse libre de estímulos y por eso adoptó el principio del aparato reflejo que le permitía descargar enseguida por vías motrices una excitación que le llegaba de afuera. Solo viene un cambio cuando por el cuidado ajeno se satisface esa necesidad, ¿sí? Entonces la próxima vez que aparezca una necesidad va a quedar asociada esa satisfacción con esa imagen, ¿sí? Entonces, el bebé, vamos a poner un ejemplo concreto, el bebé tiene hambre y viene alguien y le da de comer, ¿sí? La mamá, el papá, quien sea. La próxima vez que el bebé tenga hambre, va a alucinar que está comiendo, ¿sí? Va a reanimar, digamos, esa experiencia primera de satisfacción, ¿sí? Va a alucinarla, dice Freud. Pero así no se calma el hambre. Entonces, ahí, bueno, se tiene que generar un cambio en donde el bebé pase de alucinar aquello que desea a pedirlo, ¿sí? Y a esperar, a través de un rodeo, a través del pensamiento, dice Freud, esperar esa satisfacción en el mundo real, ¿sí? A producir cambios en el mundo exterior. Entonces, el aparato psíquico antes funcionaba de este modo primario, alucinando lo que deseaba, como se ven los sueños, ¿sí? Que los sueños son unos deseos en forma de alucinación. Este modo de funcionamiento obviamente se abandonó por ineficaz, porque así no se resuelve nada, pero quedó ahí en el sueño ese primer modelo de cómo funcionaba, digamos, el aparato psíquico en la primerísima infancia, podemos decir. Y acá, bueno, Freud propone, digamos, el deseo, que un poco, esto lo va a trabajar muchísimo Lacan, un poco lo que dice, bueno, al principio había una necesidad, ¿no? Una necesidad, podemos decir, de alimentarse, una cosa más instintiva, y después cuando alguien calma esa necesidad, digamos, aparece algo del orden del deseo, porque el bebé ya no quiere alimentarse solamente, sino que esa persona lo alimente de esa manera y no de otra, y ya es el afecto el que se juega y a ver si el otro me quiere. Entonces ya se complejiza mucho más la cuestión subjetiva. Se complejiza un montón, digamos, el asunto del pedido, de la satisfacción, ¿sí? Que Freud lo va a trabajar también en otros textos. Bueno, por ahora me parece que está bien, podemos dejar en esto, que obviamente es un recorte de este texto que es larguísimo, son 2 libros dedicados a los sueños. Freud cuenta un montón de ejemplos de sueños, es muy interesante leerlo porque, bueno, ayuda un montón a entender cómo se interpretan los sueños. Así que bueno, nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse. Nos vemos.